Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, porque el tema es interesantísimo, fascinante, pero es muy complejo y hay muchísimos estudios, está muy estudiado, pues un periodo de la historia de España que son los meses anteriores a la Guerra Civil Española. Lo he titulado por un libro que me gustó mucho, La Primavera del Frente Popular, que tiene lugar más o menos entre febrero, las elecciones del 36, y julio del 36. Este vídeo se va a articular en tres partes. En primer lugar, las elecciones del Frente Popular, que llega Manuel Azaña de nuevo al gobierno. Luego después el clima político, que es muy intenso, muy polémico, pues hay incluso muy violento, que el clima político entre febrero y julio de 1936. Y seis. Y luego después explicaré un proceso que tiene lugar mientras tienen lugar estos dos procesos anteriores, la conspiración militar, que hay algunos autores que dicen que empieza incluso antes de las elecciones de febrero del 36, que al final concluye en el golpe de Estado en julio del 36. Bueno, a partir de aquí, hablemos un poco de la gran pregunta que ronda. Esto es un tema que a la gente le suele gustar mucho estudiarlo, pero fue una absoluta tragedia para la gente que lo vivió. He puesto aquí a la derecha un extracto del cuadro de Goya que se llama Duelo a garrotazos, que refleja muy bien un poco lo que pasó a partir del 36 en julio, ¿no? Las dos Españas. Entonces, es una época absolutamente interesante, pero al mismo tiempo terrible y una tragedia nacional. Entonces, la gente que estudia esto, pues tiene básicamente dos posturas. En primer lugar, algunos sostienen que la guerra era inevitable o casi segura porque había odios enquistados, las dos Españas del duelo a garrotazos. El golpe de Estado iba a llegar, potenciado quizás por las potencias fascistas. Hay gente que habla de una injerencia italiana. Y hay gente que opina que también este golpe de Estado iba a llegar porque los dos bandos, en cierta manera, estaban interesados. Los dos bandos querían ganar el golpe de Estado, con lo cual se encontraban en una especie de equilibrio de nada que les favorecía a los dos. Luego, después, hay otros historiadores que son más críticos con este tipo de posturas, son menos deterministas, y abordan que el golpe era evitable. En primer lugar, lo más fácil porque los golpistas, Franco tenía que haber cumplido con la ley, tenía que haber cumplido con la realidad republicana y tenían que haberse abstenido de intervenir. O otra parte le tira un poco de culpa al gobierno diciendo que con habilidad política pudo haber reconducido la situación, poniendo un poco freno tanto a las izquierdas más exacerbadas como a las derechas más violentas. Entonces, con un poco de habilidad política se hubiera podido. Pues se hubiera podido evitar. Estas son un poco las dos grandes tesis y bueno, cada uno que piense lo que quiera. Vamos a hablar con las elecciones de febrero del 36. Estas son unas elecciones que fueron muy disputadas. Si os acordáis o sabéis algo de los años anteriores, pues había gobernado en gobiernos republicanos dentro del llamado bienio radical cedista. Entonces, inició de Alcalá Zamora, pues disuelve las Cortes, convoca elecciones para febrero y aquí las izquierdas se presentan agrupadas. Utilizan una fórmula que había sido utilizada en Francia, que he puesto aquí un cartel, el Frente Popular, es un cartel francés, que el Frente Popular era una fórmula de agrupamiento en el cual todas las izquierdas pues se incluían una especie de misma lista para presentarse conjuntamente. Esto era una fórmula que beneficiaba mucho en el sistema electoral español, que daba una prima muy grande a la lista más votada, un 80%, y la segunda lista tenía un 20%. Entonces, este Frente Popular pues era un conjunto, un batiburrillo, un conjunto de partidos pues muy diversos. Estaba partidos de centro-izquierda, por ejemplo el de Manuel Azaña, que he puesto aquí, que tenía una grandísima popularidad, había sido detenido durante el 34 de forma injusta y entonces los mítines que realizaba Manuel Azaña pues eran seguidos por miles y miles de personas y luego se incorporaba también el Partido Socialista. El Partido Comunista no le dejaron, pero se integró dentro del Partido Socialista y bueno, fue una especie de agrupación de muchos partidos que para ganar las elecciones. Este Frente Popular requirió muchísima negociación y aquí tenemos un poco a los protagonistas. Aquí tenemos a Manuel Azaña, que está arriba, esto es una fotografía pues muy clásica suya, y luego dentro del PSOE tenemos a Indalecio Prieto. Indalecio Prieto era del Partido Socialista, tenía un perfil bastante más moderado que Largo Caballero, que era reticente, que le llaman el Lenin en español. Entonces, el Frente Popular fue una especie de acuerdo entre la Indalecio Prieto y Manuel Azaña. El gobierno sería republicano, era una cosa que tenían los dos clarísimos, no habría socialistas. Esto Largo Caballero también insistía en ello, porque no querían verse manchados con políticas burguesas republicanas, y luego el Partido Comunista de España, que era visto como un satélite de Moscú, se incorporó a través del PSOE. Indalecio, bueno, hay algunas propuestas en el programa del Frente Popular que eran muy radicales, como por ejemplo la nacionalización de la banca, y en el programa del Frente Popular se hacían eco, los partidos republicanos decían que esas propuestas no les representaban a ellos. Con lo cual fue una especie de malabarismo político en el cual participaron Indalecio Prieto, Manuel Azaña y se creó el Frente Popular. Aquí tenemos una imagen, creo que esto es una foto del aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid, que es uno de los primeros aeropuertos de España, y se puede ver aquí a Manuel Azaña en un discurso. La foto es espectacular, es un mitin de masas. Manuel Azaña, que había sido un político de tipo reformista, que quizás durante la Segunda República pues, era popular, pero no tanto, en estos momentos se convierte en la gran esperanza de la izquierda.
Bueno, aquí tenemos carteles que son bastante de combate, que tuvieron lugar, que se imprimieron durante las elecciones. Este, si no me equivoco, es del Partido Comunista. Se puede ver algunos clichés, aquí los malos, pues la abuela o la anciana reaccionaria, el clero, los capitalistas, ¿no? Aquí están pues las mujeres pidiendo libertad y se puede ver aquí cómo está el tema de la amnistía. Perdón, está aquí, para devolver a sus familias a los 30.000 presos. Dentro del programa del Frente Popular, uno de los puntos más importantes que la gente estaba muy encendida era el tema de los presos por la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre, que había sido un golpe de Estado liderado por el Partido Socialista, entre comillas, pues había dejado entre unos 10.000 y 30.000 presos. La propaganda decía 30.000, pero quizás fueran unos pocos menos. Y bueno, una de sus reivindicaciones más claras era la libertad de los presos. Aquí tenemos otro cartel, no estoy del todo seguro a qué partido pertenece, pero bueno, se puede ver aquí el tema de la amnistía, como se plantea, ¿no? Y el voto conseguiría que mucha gente saliera a la calle. Aquí tenemos un poco pues, la propaganda de los otros, que la CEDA era el partido más representativo de la derecha, estaba liderado por José María Gil Robles, que no había podido gobernar, lo máximo ministro de la guerra durante el periodo anterior. Y aquí tenemos alguna de la cartelería que se utilizaba. Aquí, estos son mis poderes, dame la mayoría absoluta y ellos dan una España grande. Mucha gente veía este tipo de eslóganes pues muy parecidos a los de la Italia fascista o la Alemania nazi y tenían miedo de que se convirtiera en un dictador de tipo autoritario. Aquí está Acción Popular, que estaba dentro de la CEDA. Bueno, contrarrevolución o revolución, anti-España o España, los de octubre o nosotros. Hay que aplastar a la revolución, el marxismo no pasará. Este es el tipo de elecciones, el tipo de cartelería que tuvo lugar en el 36, en febrero. Se pueden hablar que fueron unas elecciones muy polarizadas, bastante violentas, aunque he leído algún artículo que decía que las del 33 fueron tan violentas como las del 36, pero bueno, fueron violentas, la retórica era incendiaria, los partidos políticos iban a todo o a nada, y en este caso la diferencia es que ya había un frente popular, que en este caso las izquierdas se presentarían agrupadas. Bueno, ¿qué pasó en febrero del 36? Fueron muy disputadas, intensas y bueno, la violencia política continuó después de las elecciones, la retórica era incendiaria y en estos momentos hay un fenómeno que son el enfrentamiento entre las juventudes. Las juventudes de la CEDA, las famosas JAP, las tradicionalistas, las juventudes comunistas socialistas se enfrentaban en las calles, había tiroteos, había una retórica bastante violenta o intensa y bueno, se vieron como un enfrentamiento plebiscito entre las derechas y las izquierdas. Bueno, la jornada electoral. A pesar de que el gobierno intentó mantener el orden y se puede decir que se votó con cierta libertad, el sistema de recuento de votos era muy complejo, era criminal. He intentado verlo muchas veces y realmente todavía me cuesta entenderlo. Lo fundamental es que en la lista ganadora, porque se presentaban por el sistema plurinominal, se presentaban por listas en las ciudades y en las provincias. La lista que obtenía más votos iba a un 80%, la segunda lista un 20%. Y además era un sistema de listas abiertas, con lo cual uno podía votar a diferentes candidatos en diferentes listas. Con lo cual el sistema de recuento era absolutamente infernal. Fue lento, fueron unas jornadas del conteo de votos. Las diputaciones provinciales, yo sé, algún historiador ha escrito que fueron asaltadas por representantes de los partidos, si no me equivoco, por sindicatos. En principio, el consenso de historiadores es que ganó por el número de votos muy escaso las izquierdas, se puede ver aquí un 47%, aunque si contamos al PNV, pues a lo mejor no está del todo, ¿no? Ganó por un escaso número de votos las izquierdas, pero debido al sistema electoral consiguió una gran mayoría parlamentaria a las izquierdas. Voy a repetir que el sistema electoral de la Segunda República, que era plurinominal y de tipo proporcional, pues daba una gran prima al vencedor. Hubo una segunda vuelta, porque el sistema además permitía segundas vueltas, hubo acusaciones de rumores, de fraude, pero bueno, en cualquier caso, José María Gil Robles decidió ceder y decidió conceder que las izquierdas habían ganado las elecciones. Aquí tenemos eso, España vota por las izquierdas, el Frente Popular tendrá mayoría absoluta en la próxima Cámara, fue un cambio electoral totalmente radical. De tener una mayoría absoluta el Partido Radical y la CEDA, ahora era el Frente Popular. Bueno, a partir de aquí se ha de empezar a gobernar. Manuel Azaña, Niceta Alcalá Zamora le nombra presidente del Consejo de nuevo. De momento no es presidente de la República, es presidente del Consejo y bueno, las primeras medidas es la amnistía a los presos de octubre del 34. Era una medida que la CEDA se había opuesto cuando estaba cerca del gobierno, pero ahora había bastante miedo a una revolución social, pues incluso estuvo a favor. La amnistía de los presos de octubre, que se van a la calle, luego después hubo algunos incidentes. En la Falange se ilegalizó el 14 de marzo del 36. Esto tiene lugar porque hay un atentado contra Luis Jiménez de Asúa. Él no muere, pero sí que muere su chofer y entonces se le acusa a Falange
de terrorismo, a tener armas de forma ilegal, y se le legaliza el 14 de marzo, y su líder José Antonio Primo de Rivera pues es trasladado, si no me equivoco, a una cárcel de Alicante en estos momentos. Luego después Azaña comienza a gobernar, repito, como presidente del Consejo, e intenta calmar los ánimos. Quizás era la única persona que hubiera podido hacerlo, era muy popular entre las derechas, entre las izquierdas, y obviamente entre las derechas consideraban que podía dominar a las izquierdas, podía calmar, entre comillas, el dragón de la revolución. Hay unos discursos de Azaña el 3 y el 4 de abril con ánimo de calmar los ánimos, y bueno, en principio quizás hubiera tenido alguna posibilidad. ¿Qué hizo Azaña como presidente del Consejo en este brevísimo periodo? Pues bueno, amnistía de los presos, el Estatuto de Cataluña se volvió a reactivar, se pidió la readmisión de obreros despedidos en las huelgas. En estos momentos, Azaña trasladó o cambió a militares de un puesto a otro. Estas decisiones no fueron demasiado buenas, porque colocaron, por ejemplo, al general Emilio Mola, que no sabían que era el director de la sublevación, de la conspiración, del golpe de Estado que ya se estaba organizando. Lo trasladan a Navarra, donde se pudo poner en contacto con los carlistas. Franco, que había sido jefe de Estado Mayor, que estaba bastante herido, lo trasladan a Canarias. En cierta forma, por escalafón le tocaba, porque creo que era el 23 de 24 de generales de división. Pero bueno, él ve Canarias como una especie de destierro, y Godet a Baleares, que eran los generales que la Segunda República o Manuel Azaña tenía un poco de más miedo sobre ellos. Y luego después se reactiva la reforma educativa, pero bueno, de forma verbal. La idea es que la reforma educativa que se había empezado en el 31-33 se vuelve a intentar poner en marcha. Bueno, esto en los primeros momentos, porque Niceto Alcalá Zamora había acabado pues muy tocado por sus decisiones políticas. Niceto Alcalá Zamora era el presidente de la República, había disuelto las Cortes en el 33 y había ganado la CEDA y los republicanos, con lo cual tuvo el odio de las izquierdas, y en el diciembre del 30 del 35 pues volvió a disolver las Cortes por segunda vez, para convocar elecciones en febrero, con lo cual se había ganado el odio también de las derechas. De hecho, en el diciembre del 35 hubo rumores muy potentes de un golpe de Estado por parte de Franco y de Gil Robles, que nunca se llegó a dar. Gil Robles siempre diría que no tuvo intención de dar un golpe de Estado. Bueno, así que era tan odiado tanto por las derechas como las izquierdas, que Manuel Azaña vio la posibilidad de destituirle. Si se como disolvía las elecciones, las Cortes por segunda vez, había una posibilidad de forzar la sustitución del presidente de la República, y Manuel Azaña pues lo vio, se votó. Si no me equivoco, Alcalá Zamora solo tuvo el voto afirmativo a su favor de 10 diputados de 470, hablo de memoria, así que Niceto Alcalá Zamora fue sustituido, y el sustituto fue Manuel Azaña, presidente de la República. Aquí hay mucho debate, porque, claro, Manuel Azaña, que era el presidente del Consejo, que tenía mucha capacidad política como presidente del Consejo, como presidente de la República, se convertiría en una figura simbólica. Pero bueno, aún así, él quería el cargo, es posible que estuviera cansado por el prestigio, motivos personales, el orgullo de Azaña, hay gente que lo consideraba muy prepotente, también se habla de una trampa política. Y bueno, la idea era encontrar, si Manuel Azaña iba a ser el presidente de la República, quién iba a ser el sustituto. Había como dos candidatos, Indalecio Prieto, que era del Partido Socialista, que fue vetado por el PSOE, y luego al final el elegido fue Santiago Casares Quiroga, que padecía tuberculosis, que no se vio, mucha gente considera que no fue la mejor elección. Aquí tenemos a Manuel Azaña jurando como presidente de la República, que era un acto muy, muy formal. El presidente de la República es el jefe del Estado, el equivalente al rey en un sistema monárquico, con lo cual era un cargo pues, lleno de formalismo y de simbolismo. Y aquí tenemos la hipótesis Prieto. Indalecio Prieto era un líder del Partido Socialista, le hemos visto cómo negociaba para crear el Frente Popular, se puede considerar un socialista de tipo moderado, era de Bilbao, entonces tenía muchos enfrentamientos con el PNV, y bueno, mucha gente considera que Indalecio Prieto hubiera sido una persona como presidente del Consejo, tenía el carisma, la capacidad y la potencia para poder dominar un poco el descontrol social y haber puesto un poco de orden, no Santiago Casares Quiroga. Nunca lo sabremos, porque Indalecio Prieto fue vetado por su propio partido, que no veía bien que entrara en el gobierno, por darle largo caballero, así que hay gente que opina que si Prieto hubiera estado como presidente del Consejo, quizás la guerra civil se hubiera podido evitar. Aquí tenemos a Santiago Casares Quiroga. Esto es una foto que aparece en Wikipedia y bueno, no se suele hablar muy bien de él. Era de un partido galleguista republicano, subestimó la conspiración y bueno, ¿y por qué la subestimó? Porque había muchos rumores de la conspiración, los militares hablaban, había gente que pensaba que podía tener algún lugar en cualquier momento y bueno, ¿la subestimó o no la subestimó? Porque quizás se hubiera detenido a golpes a altos cargos militares, hubiera detonado la sublevación.
también es posible, y en esto Azaña también es un poco culpable, pensaba que la sublevación sería muy poco potente, no tendría éxito y que incluso se podría obtener algún capital político de sofocarla. Azaña, por ejemplo, supo la sublevación de Sanjurjo en el 32 y la dejó un poco estallar para luego después pues, continuar con sus reformas, y es posible que esta vez también pensaran lo mismo. Pues nunca lo sabremos, pero bueno, ahí está. ¿Qué pasa? La victoria del Frente Popular activa un montón de miedos. Pues bueno, para la derecha es posible que haya una revolución social. Para otros que están más a la izquierda, veían que era un poco una vuelta al reformismo del 31-33, que lo veían como ineficaz. Entonces, el Frente Popular enfada a muchos grupos sociales. La derecha, por una parte, cree que puede haber una revolución social, y las izquierdas, un poco más radicalizadas, quieren la revolución. No quieren volver al 31-33, que le habían visto como una etapa bastante poco efectiva. La CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, que era el gran partido de la derecha, de centro derecha o derecha, del 31 hasta el 36, pues perdió el liderazgo. Aparecieron dos partidos que ya estaban, ya existían, pero dos partidos que antes eran minoritarios, pues tomaron protagonismo. Voy a citarlos: uno es Renovación Española, liderada por José Calvo Sotelo, que era un partido de tipo monárquico, estaba situado a la derecha de la CEDA. Luego estaba Falange Española, que había sido fundada, hablo de memoria, en el 32 por José Antonio Primo de Rivera. Luego también los carlistas tradicionalistas continúan teniendo mucha importancia, con lo cual la CEDA, una vez ha perdido las elecciones, las juventudes han perdido cierta fuerza y mucha gente se pasó a Renovación Española, a Falange, o a los tradicionalistas, que los veían como mucho más auténticos. Había enfrentamientos dialécticos, físicos, continuos. Creo que uno de los bueno, alguien entró en las Cortes con una pistola en el cinto porque tenía miedo, y entonces era una etapa, al menos retóricamente, bastante violenta. Y luego después en las calles había enfrentamientos armados. Aquí no tenemos que hablar entre toda la población, supongo que un 90 y tantos por ciento intentaría vivir su vida pues, sin meterse en política, pero bueno, sí que es cierto que la movilización política era muy alta, tanto por las derechas como las izquierdas. La polarización social, es decir, la gente estaba muy en los extremos, o muy a la derecha o muy a la izquierda. Y había choques continuos que aparecían en los medios de comunicación entre falangistas, tradicionalistas, monárquicos, contra juventudes comunistas, socialistas y anarquistas, que me los he dejado. Y luego, además, en el mundo rural, una vez gana el Frente Popular, vuelven a aparecer las ocupaciones. Los campesinos, que estaban también bastante politizados, por lo menos algunos de ellos, volvieron a ocupar tierras, se tomaron un poco venganza por las actitudes de los terratenientes, que quizás habían sido demasiado poco elegantes, bastante agresivos durante el 31-35, cuando mandaban, perdón, 33-35, cuando mandaban ellos. Entonces, la politización que se había rebajado durante el bienio radical cedista, ahora vuelve a haber ocupaciones, vuelve a haber violencia en el mundo rural, sobre todo en Andalucía y Extremadura, con lo cual había un clima político y social bastante intenso. Bueno, falange ilegalizada, choques violentos, y bueno, aquí tenemos imágenes estas icónicas de los campesinos, creo que es en Extremadura, ¿no? Pues protestando por las tierras, una movilización política. Aquí están en Madrid, si no me equivoco, protestando. Entonces se vuelven a reactivar algunos conflictos que habían quedado un poco en suspenso después de la Revolución de Octubre. Luego después hay un proceso que es bastante curioso, donde las Juventudes Socialistas Unificadas, que eran un órgano, si no me equivoco, del PSOE, pues se acercan al Partido Comunista. Aquí tenemos uno de sus líderes, que es Santiago Carriño, que luego después tendrá un papel muy importante en la Segunda República, como, si no me equivoco, delegado de seguridad. Y luego después tendrá un papel mucho más importante como líder del Partido Comunista, porque se pasó del socialismo al Partido Comunista, y luego durante la transición. Santiago Carrillo, aquí se la puede ver durante la Segunda República y aquí en las Cortes de la Transición, si no me equivoco. Bueno, entonces, hemos visto que había una situación retóricamente muy violenta, había pues, situaciones muy explosivas, muy violentas, y aquí es he puesto donde más o menos tenían lugar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en las ocupaciones de tierras siempre acababan habiendo algo de violencia. Luego después había también en las huelgas, en los conflictos laborales e industriales. Luego después había también situaciones muy tensas y muy violentas en las manifestaciones. Tenemos que tener en cuenta la del 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores, y los mítines políticos. El 1 de mayo del 36 fue después de las elecciones, fue una celebración absolutamente festiva para las izquierdas, porque había ganado el Frente Popular, y entonces, claro, hubo tensión, sobre todo porque, creo, si no me equivoco, falangistas se acercaron a sabotearla, etcétera, etcétera. Este tipo de situaciones nunca se sabe muy bien quién es el culpable. Y luego después también había situaciones muy tensas en los entierros. Cuando había un fallecido, y hay unos cuantos, los entierros solían acabar con más violencia, con enfrentamientos con las fuerzas del orden, por personas del otro bando. Entonces las situaciones eran bastante tensas.
Bueno, ¿cuál era el nivel de violencia política? He cogido los números de un catedrático de historia, creo que es de la Universidad de Complutense de Madrid, que es González Calleja, que tiene una obra muy buena sobre Miguel Primo de Rivera. Y aquí habla pues, un poco de la violencia política durante la Segunda República. Habla de violencia sociopolítica y no de violencia total. Se puede ver cómo es relativamente menor en el 31, se puede ver que crece en intensidad en el 33, con casas viejas, las ocupaciones rurales. Se puede ver que aumenta exponencialmente por la Revolución de Asturias de octubre. Y luego se puede ver que en el 36 sí que es cierto, en los primeros 6 meses, porque luego después se deja de contar, los 7 meses, hubo 428 fallecidos. Y hubo 61 homicidios intrarrevolucionarios, es decir, entre revolucionarios anarquistas, socialistas y comunistas. Entonces la violencia había subido ciertamente y el clima, por lo menos el retórico, era muy intenso. Ahora voy a hablar de algo que tiene lugar durante estos meses, porque el golpe de Estado de julio no se gesta en julio del 36, sino que se gesta incluso antes de las elecciones. Había habido rumores de Estado incluso antes de la llegada al poder de Manuel Azaña del Frente Popular, la conspiración. Bueno, había rumores sobre un posible golpe de Estado, se sabía y eran ciertos, porque para dar un golpe de Estado, los altos mandos que lo gestionan pues tenían que comunicarse con sus rangos inferiores, la gente hablaba de más, etcétera, etcétera. El líder del golpe de Estado, que le llamaban un poco así de forma críptica el director, es Emilio Mola. Podemos ver aquí una imagen, era una persona bastante inteligente, muy trabajadora, muy activa, había, si no me equivoco, había colaborado con Sanjurjo y bueno, este señor Emilio Mola pues estaba en contacto pues con muchos militares, con Sanjurjo, que había dado el golpe de Estado y había sido amnistiado, con Manuel Godet, que estaba en Baleares. Franco, entre comillas, había sido jefe de Estado Mayor durante el periodo radical cedista, era un altísimo cargo, él la habían destinado a Canarias y él estuvo indeciso hasta los últimos meses antes del golpe de Estado. Los carlistas y tradicionalistas no querían participar porque consideraban que entre los golpistas, que eran todos ellos militares, se puede ver que el golpe de Estado de julio fue liderado por la clase política y militar, eran masones, eran republicanos y no querían participar con un golpe de Estado que no seguía sus patrones políticos. José María Gil Robles luego dirá, estaba enterado del golpe, dio incluso alguna donación, pero no le dejaban participar, no participaba. Se empezó antes de las elecciones y luego después, durante el golpe, en estos meses, Mola dio diversas instrucciones, creo que son más de 12, pues esto es un error. Varias instrucciones secretas en el cual indicaba qué se iba a hacer durante el golpe de Estado. Así como el golpe de Sanjurjo fue bastante improvisado y fue un fracaso en el 32, este golpe de Estado liderado, dirigido por Emilio Mola, pues fue bastante mejor gestionado. Los grupos de izquierda, algunos de ellos también sabían que el golpe era muy posible y pensaban algunos que podía ser una oportunidad para realizar la revolución. Bueno, he seguido un poco el proceso del golpe y parece ser que el momento así definitivo es el 8 de marzo del 36. En estos momentos a Franco le han destituido de su cargo de jefe de Estado Mayor, se encuentra en Madrid y le han destinado a Canarias. Antes de ir a Canarias, pues asiste a una reunión, a una cena, el 8 de marzo del 36, en casa de un delegado de la CEDA llamado José Delgado, y ahí se reúnen pues con Emilio Mola, Valera, Fanjul, Orgaz y Franco. También está Valentín Galanza, que era un coronel. Aquí se gestó el nombre del director como Emilio Mola y Valentín Galarza le conocen como el técnico. Franco, conforme muy a su estilo, no se comprometió, estaba a punto de ir a Canarias, no tenía claro que ese golpe de Estado fuera a tener éxito. También había bastantes dudas entre la clase política y militar. Y bueno, se habló como tres activadores para un posible golpe de Estado. Si se desmantelaba la Guardia Civil, delante de la Guardia de Asalto, si se reducía el cuerpo de oficiales o si Largo Caballero formaba gobierno. Entonces un poco los activadores. De momento, Emilio Mola comienza a dar pasos y el golpe de Estado comienza a organizarlo. La otra reunión, 17 de abril, Franco no estaba en Canarias y se incorpora otro general, Gonzalo Queipo del Llano, que era familiar de Niceto Alcalá Zamora. Estaba bastante dolido porque habían destituido a Niceto Alcalá Zamora y fue un poco su razón personal para unirse al golpe. Bueno, el gobierno del golpe. Lo conocían, había rumores, no sabían estrictamente quién era el director. Si lo hubieran sabido, probablemente lo hubieran detenido directamente. Pensaron probablemente que lo podían controlar. Se trasladó, como hemos visto, a los militares sospechosos, Mola a Navarra, donde se estuvo en contacto con los carlistas, y Franco a Canarias. Franco era el militar más peligroso, había sido el director de la Academia General del Ejército en Zaragoza, mucha gente le tenía mucha lealtad, era muy popular entre las tropas y todo el mundo sabía que si Franco se ponía a favor de un golpe de Estado, pues quizás tuviera éxito. Lo sabían tanto los golpistas, lo sabían tanto el gobierno republicano. Aquí lo tenemos en Canarias, en unas maniobras, él estuvo allí aprendiendo a jugar al golf y tomando clases de inglés y bueno.
Y esto es un poco tabla comparativa que os puede resultar útil para diferenciar este golpe de Estado, que es muy diferente a los golpes de Estado de los siglos pasados. En el siglo pasado, en el XIX, se habla de pronunciamientos. En realidad no eran demasiado sangrientos, el ejército se manifestaba a favor de un candidato y luego se cambiaba el gobierno. Quizás había algún combate menor y luego podían ser pronunciamientos liberales o progresistas o conservadores. En este caso, el plan era muy diferente. El ejército tenía que ocupar las ciudades, es decir, salir de sus barracas, ir a los ayuntamientos, a los sitios más importantes de las ciudades y literalmente ocupar el poder. También la experiencia de Sanjurjo, en este golpe de Estado, y Mola insistía en ello, había que buscar liquidar o eliminar de cualquier manera a los posibles rivales, de la forma extremadamente violenta que dice. Obviamente iba a ser sangriento, el vencedor se decide por una guerra, porque suscita una guerra que no es de tipo político, sino de tipo político-social, y es un golpe de Estado nacionalista de orden, al contrario que los golpes de Estado del siglo XIX, que podían tener un perfil pues, más diferenciado. Bueno, aquí tenemos, tenían claro que debían usar la fuerza máxima. El ejército de África era esencial. ¿Por qué? Porque si al final había que utilizar la violencia, si el ejército de África lo podían trasladar a la península, obviamente todo sería mucho más fácil. El ejército de África era mucho más cruel, mucho más decidido, tenía experiencia militar, era bastante más implacable que el ejército de la península, que además no estaba tan claro que iba a apoyar al golpe. Y Franco dudoso. Mis Islas Canarias le llamaban, hacían un poco de coña, de broma sobre él, porque no sabían si se pronunciaba a favor o en contra, era una especie de miss. Aún así, los monárquicos le enviaron un avión, el Dragón Rapid, y todo el mundo, más o menos en junio o julio del 36, asumía que Franco estaba ya con el golpe de Estado. Bueno, vamos a hablar del incidente final, que es José Calvo Sotelo. Os he hablado en este vídeo, que espero que no sea muy largo, de un partido monárquico, Renovación Española, que había tomado un poco pues, el relevo de la CEDA. La CEDA había acabado muy tocada por la derrota electoral y José Calvo Sotelo era el líder del partido monárquico, pues más partido de derechas como más importante o más radical de este periodo. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver el tema de la violencia porque nos vale para repasarla. El 11 de marzo he hablado que la falange es ilegalizada poco después, perdón, el 14 de marzo. Luego después José Antonio Primo de Rivera y 2.000 falangistas habían sido detenidos, pero muchos falangistas no habían sido detenidos y todavía consiguen un poco... todavía siguen con sus enfrentamientos con las izquierdas. José Antonio estaba en la cárcel en Alicante, creo que hubo el Tribunal de Garantías, algún tribunal le liberó, me refiero, le absolvió de los cargos, pero aún así continuó en la cárcel. Él sería ejecutado al principio de la guerra civil, el resto estaba en la clandestinidad y seguían los enfrentamientos. En este contexto, un teniente en un entierro de un falangista que tuvo lugar el 16 de abril, un teniente de la Guardia de Asalto, obviamente muy republicano, muy politizado, el teniente Castillo, que era muy conocido entre los republicanos en la Guardia de Asalto, pues fue un poco a ver lo que pasaba, hubo incidentes, la cosa se fue, con perdón la expresión, se fue de madre y parece ser que el Teniente Castillo pues mató, hirió a varios participantes. En el entierro un falangista. Obviamente todos los falangistas que no estaban en la cárcel lo tenían un poco entre ceja y ceja y iban a por él. El Teniente Castillo era el enemigo número uno de los falangistas. Al final lo consiguieron asesinar el 12 de julio y era muy conocido, el Teniente Castillo era muy popular entre sus compañeros policías que decidieron tomarse venganza. La venganza iba a ser sobre un político de derechas de altísimo nivel. El primero que pensaron fue en José María Gil Robles, el líder de la CEDA, que él no estaba en su casa en ese momento y no tuvieron éxito. Así que fueron a casa de José Calvo Sotelo, el líder de Renovación Monárquica, y fueron como policías, como guardias de asalto, lo sacaron detenido y luego después lo ejecutaron el 13 de julio de madrugada y apareció tirado en una cuneta, si no me equivoco. Esto fue un escándalo, un gran impacto político, era el líder, entre comillas, el segundo líder de la oposición y el líder más popular, y obviamente convencía a muchos de que la cosa que se había ido absolutamente, estaba totalmente fuera de juego. Hay que remarcar que el asesinato de Calvo Sotelo no causó la guerra civil, entre comillas, porque la conspiración ya estaba formada, pero sí que es cierto que pudo convencer a muchos que estaban indecisos. Aquí se puede ver un periódico, el 14 de julio del 36, donde se puede ver casi que la noticia más importante es, lo estoy marcando aquí, es el asesinato del teniente de asalto don José Castillo, y aquí se puede ver como en un espacio menor, aunque la noticia está abajo, ese José Calvo Sotelo, que había sido asesinado la noche del 13 de julio, si no me equivoco. Bueno, entonces fue un escándalo, fue un momento totalmente de tensión y bueno, aquí tenemos la publicación del ABC
donde obviamente hacen mucho más, remarcan que han asesinado a don José Calvo Sotelo. El ABC es el periódico monárquico por naturaleza en España, el más importante, y aquí se puede ver cómo Mundo Obrero, que era un periódico del Partido Comunista, habla del teniente Castillo. Obviamente la politización, la polarización de los derechas y izquierdas en España era altísima y este asesinato pues lo refleja bastante bien. Bueno, aquí tengo que echar un poco la bronca, entre comillas, aunque les tengo cariño a los republicanos. Tanto Manuel Azaña como Casares Quiroga, este fue el momento para hacer una declaración formal, haber intentado calmar los ánimos, haber condenado el atentado, y parece ser, por lo que yo sé, lo he investigado todo lo que he podido, y no hicieron nada. Hubo un silencio un poco sepulcral. Eh, Ahí no sé si, bueno, acudir al entierro, es cierto que acudieron representantes del gobierno y fueron increpados, es una imagen del entierro, pero aquí quizás si hubieran dado un discurso simbólico importante, quizás hubieran conseguido algo. En cualquier caso, los ánimos estaban tan exaltados que quizás decidieron que lo más conveniente era permanecer en silencio. Indalencio Prieto estaba afectado. Recordar que Indalencio Prieto era uno de los socialistas moderados y su servicio secreto estaba implicado en los asesinatos. De hecho, incluso lo refugió. Entonces, un poco para tener claro el esquema mental, la confusión que había en estos momentos. Hubo más muertos en el entierro, la CEDA se retiró, ahí falta un acento de las Cortes, y bueno, la conclusión es que no provocó el levantamiento para ayudar a su triunfo. Aquí quizás fue el último momento, el 14-15 de julio, donde quizás una acción decidida del gobierno pues hubiera podido impedir, por lo menos, hacer fracasar el golpe de Estado. Bueno, el impacto fue terrible, se consiguió un acuerdo con los tradicionalistas y carlistas en Navarra, que no estaban convencidos del golpe de Estado, convenció a algunos indecisos probablemente, esto es un poco una elucubración mía, y bueno, el golpe de Estado estaba diseñado para empezar en África el 17 de julio a las 17, se adelantó porque estuvieron a punto de descubrirlos y empezó con una violencia, bueno, como había marcado Mola con sus instrucciones, con una violencia intensa en África el 17 de julio. El 18 de julio, en la península, algunas casetas, perdón, algunas barrancas militares, algunas guarniciones se rebelan contra el gobierno legítimo, contra la República, y en algunos sitios la cosa se retrasó hasta el 19 de julio. Entonces, eso dio tiempo al gobierno republicano a hacer llamadas, a ver qué pasa, a intentar sofocar la rebelión por teléfono. El 17-18 de julio más o menos tuvieron éxito en algunas zonas, el 19 de julio las milicias empezaron a movilizarse y el golpe de Estado fracasó y empezó la guerra civil. Bueno, Franco se traslada de Marruecos el día 19 desde Canarias. Ahí utiliza el famoso Dragon Rapid, se planta en Marruecos, toma el mando de la legión de las tropas africanas, que eran las mejores en el ejército español, y ya un poco comienza el golpe de Estado. Es el manifiesto de Francisco Franco el 18 de julio del 36 desde Canarias, que se radió a través de Radio Las Palmas. Y bueno, pues habla del tema del caos, no habla de Calvo Sotelo, habla de viva España y no viva la República. Otros sí que se rebelaron gritando viva la República. Y bueno, la idea es que hay que salvar a España. Francisco Franco había tomado la decisión y bueno, empieza la guerra civil. Espero que se haya entendido, que haya sido lo más ecuánime posible y muchas gracias por llegar hasta aquí.